Buenos días, hermanas en Cristo y María. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu Espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel, amén. No, hoy lunes no hay intenciones porque hay celebración de la palabra. Bonito día. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, venid entremos todos dando gracias, venid cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Buenos días, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar esta liturgia de la palabra, para poder dar fruto, como nos decía el Evangelio ayer, dar fruto, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad.
Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir de Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Terminaron los marinos e invocaban cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizá se compadezca a ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mal? Porque el mal seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mal se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Por ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo del altar de alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí.
Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Escuchemos con piedad, aleluya, la palabra del Señor, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al evangelista Lucas lo identifican como el evangelista de la misericordia. Y en Lucas, al igual que en los otros evangelios sinópticos, aparecen muchas parábolas, pero las parábolas de Lucas que muestran la misericordia a la misma vez también se convierten en parábolas que al pueblo judío no le resultaban muy... Las palabras de Jesucristo, que Jesucristo presenta las parábolas en Lucas específicamente, al pueblo judío no les gustaba. ¿Por qué? Fíjense la parábola que Jesucristo le está presentando a un maestro de la ley. ¿Y los maestros de la ley eran qué? Judíos. ¿Qué pasaba con los judíos y los samaritanos? Razones del templo, el templo está en Jerusalén, los de Samaria decían: no, el templo está en Samaria. El culto se hace en Samaria, los de Jerusalén no, el culto se hace en Jerusalén. Una situación bastante dura, pero fíjense, en la parábola que Jesucristo le presenta a este maestro de la ley, habla de 2 personas, habla de un sacerdote y de un levita. Claro que los sacerdotes son de la tribu de Leví, vienen propiamente de ahí. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba
por aquel camino y al verlo dio un rodeo. Le pasó por el ladito y ¡pah! Le pasó por el ladito. Y el levita hizo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo mete en esta parábola, siendo Jesucristo judío, mete un samaritano, eso tuvo que haberle sabido malísimo. Malísimo, pero malísimo, malísimo al maestro de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan, en cuestión de cultural, no se llevan. Por eso es que también Jesucristo, cuando habló con la samaritana, para los apóstoles, eso tuvo que haber sido, ¿usted está hablando con una samaritana? ¿Está mal? ¿Qué le pasa? Claro, ¿por qué? Porque Jesucristo, que no hace excepción, porque Jesucristo no hace excepción de personas, y nos quiere salvar a todos, hoy, en esta parábola, precisamente nos está diciendo de, mira, que no te importe, al momento de tú hacer el bien, de tener misericordia para el hermano, que no te importe, pues mira, si cree, si no cree, si vive su fe de otra manera, lo importante es concretizar lo que tú y yo predicamos, de que si amamos a Dios sobre todas las cosas, según nos dice Éxodo y Deuteronomio, si amamos a Dios sobre todas las cosas, que eso está muy bien y hay que hacerlo, que es el principio de la ley, que se note, concretizarlo. La caridad se concretiza, porque si no se queda pues mucha teología, viene arriba, pero si no se concretiza, no hace sentido. Y es lo que Jesucristo nos dice hoy. Al final le dice al maestro de la ley lo que tiene que hacer. Le pregunta, ¿cuál de estos, del sacerdote, del levita y del samaritano, cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y el maestro de la ley objetivamente le contestó, el que practicó la misericordia con él. Fíjense que no dice samaritano. Fíjense que no dice samaritano, el que practicó la misericordia. El que practicó la misericordia. Claro, vemos que no dice samaritano por la situación bien concreta entre los dos pueblos, pero al fin y al cabo contesta bien. ¿Por qué? Porque el samaritano, aunque no lo mencione, él fue el que practicó la misericordia. Y que Jesucristo le dice, anda y haz tú lo mismo. Y nos dice también a nosotros hoy, vayamos y hagamos exactamente lo mismo. Tengamos misericordia con aquel que no necesariamente lo mueve a la palo, aunque sí, nos podemos encontrar con alguien que le hayan dado una pela en la calle y tenemos que tener misericordia, pero tantas otras pelas que no necesariamente son con palos, y nos encontraremos personas que pues que están necesitadas no necesariamente de cosas materiales, sino de un oído que escuche, y que les ayude a levantar del suelo. Nos encontraremos muchos hermanos y muchas hermanas que necesitan el vino y el aceite, no físico, sino el vino y el aceite de la escucha y de una palabra que les lleve nuevamente a encaminarse. Jesucristo en estos últimos tres domingos ha sido bastante duro con los ancianos y con los maestros de la ley. Y teniendo en cuenta estos domingos, y precisamente ayer que nos decía que si ustedes no dan fruto, se les va a quitar la viña y se les va a dar un pueblo que dé fruto, hoy, que esto no tiene que ver, esos son los evangelios de Mateo, este es el evangelio de Lucas, pero va por la misma ruta. Jesucristo quiere que demos fruto, en este caso frutos de misericordia, que pidémosle al Señor que nos ayude a dar fruto, no uvas agrias como nos decía ayer, no, uvas agraces no, dar fruto, y que ese fruto se concretice en la misericordia con los hermanos y con las hermanas que necesitan. Que Santa María también siga intercediendo por nosotros para que nos ayude a ser hombres y mujeres con un corazón grande, con un corazón según los sentimientos de Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a quienes, a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, por el que divide. No nos convirtamos en quien divide, al contrario, convirtámonos en quien lleva a Jesucristo.
Que Dios me los bendiga siempre. Vamos a ponernos de pie antes de pasar a preparar el altar para que Jesucristo se haga presente. Y vamos a orar. Oremos a Dios Padre, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea llamada permanentemente al mundo para seguir el camino mejor, roguemos al Señor. Por la catequesis de los niños, adolescentes y adultos, por los responsables de la catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano de modo que sea en verdad educación de la fe, llamada a la conversión, roguemos al Señor. Por el curso escolar, por los profesionales de la enseñanza, de la educación integral de la persona, para que puedan cumplir su noble misión con dedicación plena y su trabajo dé fruto, roguemos al Señor. Por nosotros que hemos escuchado la llamada del Señor, como los dos hijos de la parábola, para que a pesar de la inconstancia y las indecisiones respondamos con obras de verdad, roguemos al Señor. Para que el Señor nos permita dar fruto de misericordia, también considero que es importantísimo ahora rezar por el pueblo judío, no solamente por su conversión y para que reconozcan a Jesucristo como el Mesías, pero también por la situación que se está dando entre Israel y Palestina, que no es que no se haya dado otras veces en la historia, pero esta vez es un poquito más serio. Y Dios quiera que no, ¿verdad? Pero puede entrar un conflicto más grande entre los dos países, y sabrá Dios, siendo Israel parte de la OTAN, atraiga una carga política más grande de la que hay en esa región. Roguemos al Señor. Te ofrecemos, Señor, Dios benigno, te ofrecemos estas preces y también aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Hermanos, antes de pasar a comulgar a Cristo vivo, aquel que nos invita a tener misericordia por los hermanos, démonos fraternalmente la paz.
Hermanos y hermanas, este es Cristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración. Cantaremos al Señor, aleluya con himnos y salmos, porque grande es el amor que en nosotros por siempre mostró. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración. Cantaremos la bondad del Señor que nos sienta a su mesa y nos llama a comulgar como hermanos su vino y su pan. Unidos en la fiesta, la alegría se hace canción. Unidos en la fe, la alegría se hace oración. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que recemos un Ave María, Santa María, pidiendo la intercesión ante Cristo por esta situación de Israel, y no solamente por la situación de Israel, sino por las situaciones de conflictos a nivel mundial. Vamos a pedirle que interceda ante su Hijo para que Jesucristo medie ante el Padre y esta situación se pueda aplacar. Y recordemos siempre que pertenecemos a este mundo. Esta es la casa común, no tenemos otro lugar así donde podamos ir, así para que un poquito el Señor nos mueva la conciencia y reconozcamos que siempre es mejor el diálogo que tomar las armas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.